recién. Nos vemos. Ahora terminó, ahora terminó. Lo tengo que, un día voy a estar echándole, voy a estar borrando, ¿viste? Ahí, a ver si dudas afuera del parcial, ¿viste? Como se dice en la... Sí, sí, afuera del salón. Fuera del salón, no fuera del salón. Pido disculpas. Si alguien tiene dudas de matemática discreta, muchachos, es el momento, está terminando la clase. Si no dudas afuera del salón. Ah. Bueno, Bueno. ¿cómo andan? Estaba analizando la solución del... Sí, les colgué la solución. Recién la hice visible. Bueno, colgué la solución. Los parciales están en vía de corrección. Se va a publicar todo junto, las preguntas teóricas y el parcial práctico. Y bueno, nada, eso. ¿Algún comentario? ¿Se publican cuando? Ahora nomás, dentro de poco. Va a ser esta semana, ya casi terminamos. Ah, en esta semana. Total. Sí, sí, ya casi terminamos de corregir, así que no falta nada. ¿Está? Bueno, ¿algún comentario que quieran hacer? Si no, me gustaría conversar un poco del parcial antes de empezar y terminar el práctico que estábamos haciendo, ¿sí? Ok. Bueno. ¿Dónde lo tengo acá? Entonces, en general, todo el mundo trabajó en el parcial, ¿sí? El ejercicio 3 se notó que tenían bastante claras las ideas, por lo menos desde mi punto de vista. Y en el ejercicio 1, en la parte A, también mostraron buen manejo de la conservación de energía. Algunos se complicó un poco con la parte de cálculo de la distancia de caída, pero en general también lo analizaron bien. Lo que noté fue un poco más de problema en el ejercicio 2 que estamos viendo acá, ¿sí? Bueno, el ejercicio 2 era parecido al ejercicio que hicimos en la última clase de práctico, pero involucraba dos dimensiones, ¿sí? Y bueno, y un problema común que noté fue que no lo analizaron como vectores el asunto, ¿sí? Eran todo fórmulas, todo escalares. A mí me pasó Claro. lo mismo con los que corregí. Pasó lo mismo, ¿sí? Todo el mundo tenía un poco la idea, pero analizaron todo como si fueran cantidades escalares, ¿sí? Y la cantidad de movimiento es la masa multiplicada por la velocidad. La velocidad como vector, o sea que tiene una dirección. La velocidad tiene una dirección, entonces la cantidad de momento también tiene una dirección, ¿sí? Entonces, bueno, casi todo el mundo pudo plantearse esto, que estamos viendo acá en pantalla, ¿sí? Que es que la cantidad de movimiento es la integral de la fuerza, ¿sí? Y también se le llama impulso a eso, ¿está? Así todos pudieron plantearse esto. En este caso particular de este ejercicio, la integral de la fuerza en función del tiempo era calcular el área del triángulo, ¿verdad? Así que era una integral fácil de hacer. Hasta acá la mayoría se lo pudo plantear. La cuestión fue a la hora de igualarlo, ¿sí? Esto con la cantidad de movimiento, con la variación de la cantidad de movimiento. La cual, como les dije, es una cantidad vectorial y la plantearon como escalar la mayoría, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que el resultado de esta integral, ¿sí? Me da un vector, el vector y, o el vector delta p, como quieren llamarlo. Entonces, eso va a tener coordenada en x y coordenada en y, ¿sí? Lo que significa que hay que descomponerlo. Componente en y, componente en j. ¿Está bien? Y bueno, les daba el ángulo de 30 grados con el cual se pateaba la pelota, ¿sí? Para exactamente hacer esto, ¿no? Descomponer la cantidad de... la variación de la cantidad de momento
o sea, el impulso, en componente horizontal y componente vertical. Había que descomponerlo porque es una cantidad vectorial. Y la cantidad de momento también es una cantidad vectorial. ¿Sí? Ahí está. Entonces, el impulso, que es igual a la variación de la cantidad de momento, ¿sí? Es igual al P final menos el P inicial, que hubo quien planteó esto, pero lo plantearon como cantidades escalares, ¿sí? Como si todos fueran la misma dirección, lo cual no es cierto, porque era un problema de dos dimensiones, hay parte vertical y parte horizontal, ¿sí? Entonces había que analizarlo como varios lo plantearon, pero teniendo en cuenta que son vectores, ¿sí? Entonces, la cantidad de momento inicial del problema era la masa por la velocidad inicial, como vector. O sea que se podía escribir como menos m por v0 según i, si ponemos el positivo hacia la derecha con la dirección i y el positivo hacia arriba con el vector j, ¿sí? Definiendo ese sistema de referencia. Entonces, la cantidad de momento inicial sería menos m por v0 según i. ¿Está bien? Es una cantidad vectorial, entonces. Y bueno, y habiendo calculado el impulso como la integral de la fuerza y conociendo el P inicial, se puede despejar entonces el P final de nuestro problema. ¿Sí? Sustituimos y nos queda esta relación. ¿Está? De la cual podemos despejar entonces cuál es el P final, que es lo que queremos determinar en nuestro ejercicio. ¿Sí? Pasamos este término para el otro lado. Fíjense que mantuvo el signo en todo momento, ¿no? Es P final menos P inicial. Sustituí donde decía P inicial, manteniendo su signo y acordándome que tengo otro signo más. Entonces me queda con doble menos. Cuando lo paso para el otro lado, queda con uno solo, ¿no? Entonces la cantidad de momento final iba a ser al delta P más el P inicial, que en este caso era la dirección negativa. ¿Sí? Si sustituían entonces ahí el delta P con esto que tenían acá arriba, ¿sí? Que tenía un valor numérico, ¿no? El impulso era la integral de la fuerza y daba, creo que 15 o 10 newton por segundo. ¿Está? Entonces, si ustedes sustituyen ahí eso, ¿está? Les queda el delta P que vale I por coseno del ángulo, el ángulo era 30 grados, ¿sí? Y por seno del ángulo, según J, y la cantidad de momento inicial que era según I. ¿Está? Entonces tenían estos tres términos igual al P final, con coordenadas en I y en J, ¿sí? Y bueno, entonces ahí tenían que analizar cada uno por separado. ¿Sí? Por un lado, en la componente I, ¿sí? Tenían I por coseno, menos mv0, y eso es igual a la masa por la velocidad final en la dirección horizontal. Solo la componente horizontal. Y de la misma forma, se planteaban la componente en J. ¿Está? Solo teníamos un término que era este. Entonces, ese término va a ser igual a la masa por la velocidad final en la dirección vertical. ¿Sí? Y de ahí despejaban la componente vertical y horizontal de la velocidad final. ¿Sí? Y bueno, como nos pedía el módulo, ahí sí usábamos Pitágoras, pero recién ahí. ¿Sí? Es importante que les quede la idea de que son vectores esto, entonces tienen que analizarlo componente a componente, ¿sí? Y bueno, Y ahí hubo tenía... igual un compañero que lo hizo escalarmente, pero sabía, en su mente sabía que era un vector y puso la barra de valor absoluto, pero igual lo hizo con escalar. O sea, si bien sabía que era un vector, lo puso con las barras de valor absoluto y lo resolvió como si fuera un escalar. O sea, o sea, eso fue diferente, pero lo demás, todo lo que vi, todos lo hicieron escalar. O sea, parece que no sabían que era vector. Bueno, la A idea mí, era... en mi caso, voy a aclarar que no entendía el ejercicio de entrada. Estuve pensando y me consumió todo el tiempo y a lo que tenía que tener media hora antes para enviarlo, está Fue muy el básico último lo que pude tema hacer. también, o sea. No, está bien, yo entiendo. A veces pasa eso. Cuando uno se tranca con un ejercicio, lo mejor que puede hacer es pasar al siguiente. Y dejar el que le cuesta o el que se tranca para el final, ¿sí?
Y bueno, la idea de Fui cómo yo se el que hice eso de las barras. Claro, o sea, sabías que era un vector, pero a la vez lo hiciste escalarmente. Claro. El problema más frecuente que noté fue que igualaron No, delta porque P me, con parte horizontal, con esto como si fueran en la misma dirección los dos. Claro, también. pasa que no me ¿Sí? quedaba tiempo. Cuando me di cuenta, volver para atrás era borrar todo o sea, no me iba a dar el tiempo y antes de entregar de menos, digo, bueno, por lo menos que se den cuenta de que me di cuenta de que no sabía. Claro, sí. Está Pero bien, está bien. Y bueno, está, el todo se ejercicio, aprende, todo se aprende. la parte A era así, y un comentario más de la parte B. Vi algunos casos que plantearon que la colisión entre el pie de la persona y la pelota era elástico. En ninguna parte se aclaraba que la colisión era elástica. Y de hecho, no podía ser elástica la colisión, ¿sí? Porque tenemos una fuerza externa a la pelota, ¿sí? Que genera una variación de la cantidad de momento, ¿sí? O sea que de ninguna manera esa colisión podía ser elástica, porque no se iba a conservar la energía, porque hay una fuerza externa aplicada, ¿sí? Y bueno, ese era un comentario y la idea es que una vez que tenían la velocidad, simplemente tenían que calcular energía cinética inicial, energía cinética final y restarlas, ¿no? Pero bueno, quería aclarar esos detalles porque vi que fueron los errores más frecuentes, ¿está? Pero como les dije, este fue el ejercicio que noté que más le costó, la mayoría pudo encarar bastante bien la primera parte del 1 y casi todo el 3. Así que no se preocupen. ¿Sí? Y bueno, Ok. Estoy entonces, aprendiendo. Así que está. sí, Van bien, está bueno que vengan a clase y Sí, podría haber sido, podría haber sido peor. sí, o Yo no, sea, no, pudieron no me opino. trabajar, o sea, sí que están, o sea, hay que pulir lo que no se sabe, después seguir estudiando para el examen, pero se está en camino de aprender, así que vamos bien. Yo les doy un me gusta. 2 para seguir. y bueno, les dejo colgadas en la página web la solución de todo el parcial, ¿sí? También, si no me equivoco, a ver, publiqué las soluciones del cuestionario, ¿sí? La idea es que lo miren tranquilos para sacarse dudas que le puedan quedar de cualquier otra No parte, sé si ¿tá? soy el único. La solución del teórico me manda el teórico directamente, no me aparece la solución. Capaz que no la subí, espérate. Sí, no la Dice, subiste, yo te iba a decir. dice solución, dice guión Sí, a Sí, mí sí. solución, me pasa lo mismo, no me deja verla. pero me manda a la letra nomás. No, me olvidé de subirla. Entonces, esperá, ya la estoy arreglando. Teórico, respuestas. Acá, guardar, subir, guardar cambios. Bueno, actualizan la página, ahora debería estar, ¿está? Excelente eso, profesor, de subir la parte de teórico porque está bueno para repasar de vuelta, ¿no? Sí, Porque sí, seguramente aparte, que siempre es bueno conocer los resultados para aprender del tema, ¿no? Aprender en qué uno estuvo bien, en qué se equivocó, lo que sea. ¿Está? Bueno, entonces, como les dije, mírenlo tranquilo, cualquier duda que les surja para la próxima clase lo comentamos, ¿sí? Y está. Y si no tienen comentarios, cerramos acá la parte relacionada con el parcial. Y no, esperando, espero el resultado nomás. Bueno, cualquier duda que les surja mirando la solución o cuando estén los resultados, lo conversamos la clase que viene, ¿está? Bueno, entonces ahora Ok. vamos a terminar el práctico 8, ¿sí? El práctico 8 lo estamos viendo ahora en pantalla, ¿sí? Bueno, en la última clase habíamos hecho el ejercicio 3, ¿sí? Que era un poco relacionado con el parcial. Y habíamos mencionado un poco cómo se manejaban las colisiones, nada más, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora va a ser un par de ejercicios más para redondear el tema, ¿sí? Vamos a ver un par De, de colisiones. una Sí, pregunta, decime.
Todas las hojas que hemos usado para esto de los parciales las tenemos que guardar, ¿no? Intacta. Tienen que quedar Sí, por las dudas. Sí, Ta, ta. sí, probablemente te puedan ser útiles. Vamos a tratar de tomar el segundo parcial presencial, ¿sí? De todas formas, guárdenlas porque si no se llega a poder hacerlo, los que pasen a oral van a tener preguntas sobre lo que nos mandaron de respuesta para los dos parciales. ¿Está? Ok. Si hay oral, van a hacer preguntas sobre lo que ustedes nos mandaron como solución a los parciales. ¿Está? Entonces estaría bueno que los tengan porque les vamos a hacer preguntas de eso. ¿Sí? Cuando aprueben la materia, si quieren hacer un asado con eso. Y nos invitan, fundamental. Bueno, entonces. Capaz que se hace, entonces en ese caso se hace el asado antes y luego. Ah, Bueno, entonces la idea es conversar sobre el ejercicio 9, ¿sí? Y vemos un poco de colisiones, ¿está? Entonces tenemos una partícula de masa M1 que se mueve con velocidad V1. yo justo empecé con el 8. Empecé con el 8, Bueno. Está, no dije nada. Bueno, vamos al 8. con el Vamos con el perrito. 8. Está, tenemos un perro de masa M parado sobre un bote de fondo plano. Es anecdótico esa parte. De modo tal que el animal se encuentra a una distancia de la orilla. En el extremo más lejano del bote, ¿no? O sea que el bote mide D de largo, de ancho, digamos, ¿no? Bueno, entonces el perro camina una distancia D sobre 3 sobre el bote hacia la orilla. Y luego se detiene. El bote tiene una masa M mayúscula, ¿sí? Tenemos las dos masas entonces. Y nos pregunta, bueno, nos aclara que podemos suponer que no hay rozamiento entre el bote y el agua, lo cual es la idea de estar en un bote, ¿no? Para hacer este ejercicio. Sí. Eso no sé si pusiste a grabar. No veo Bueno. Bueno, atenta Cristina. Acá. Bien, estamos grabando. Vamos a hacer el ejercicio 8 del perro en el bote, ¿sí? Que estamos viendo en pantalla. Entonces, el perro va a caminar un tercio del largo del bote hacia la orilla. Y nos dice, ¿qué distancia está el perro de la orilla luego de haber hecho ese trayecto? ¿Sí? O sea, el perro está parado en un bote que mide D de largo, camina D sobre 3 sobre el bote, y nos pregunta básicamente a qué distancia se encuentra de la orilla. Originalmente el bote estaba contra la orilla, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el pizarrón. Bien, tenemos el video fijado. Entonces ahí Cristian nos va a explicar un poco lo que nos escribió ahí. Sí, para que no me estoy viendo, ¿lo puedes poner para que sea grande? ¿No estás vos marcada? Yo no me estoy viendo. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Bueno, entonces dibujé al bote con su centro de masa de la canoa de la canoa, M grande, el perrito, acá, M chica. Después hice el diagrama cuerpo libre y le puse esto para el análisis del sistema. Yo estoy considerando todo como mi sistema. Entonces, nosotros sabemos que aceleración en la vertical no hay, o sea, las normales son iguales al peso, y lo que sería la fuerza de rozamiento, al considerar todo junto, son internas. Entonces, o sea, si las considero por separado, si solo estoy mirando esto, es externo, pero como estoy considerando las dos, son externas. Entonces lo que deben haber visto en teórico es que si la sumatoria de fuerzas externas es 0, la aceleración de masa, la aceleración del centro de masa es 0, entonces la velocidad es constante. Y eso es útil para modelar el problema. Lo deben haber visto en teórico y ahora estamos aplicando. Profesora, una pregunta. Sí. ¿No era que descartábamos, que no tomábamos en cuenta la fuerza de rozamiento? Pero el perro camina, ¿no? En un momento dice. O sea, ¿a qué te referís con no las tomamos en cuenta? No, yo había entendido que podíamos considerar que era despreciable, que no había rozamiento entre el perro y el bote, ¿no? No, entre el agua y el bote no hay rozamiento. Ah, claro, sí. Ahí está, eso. Ahí está la eso diferencia. mismo, ¿Qué pasa? El perro está parado sobre el bote y camina sobre el bote. Uno camina por rozamiento, ¿sí?
Yo le hago fuerza al piso para atrás, el piso me hace fuerza para adelante y eso es lo que me mueve. No se puede caminar sin rozamiento. Claro, claro, ya entendí. Lo entendí, profesor, lo entendí clarito ahora. Ah, Ahora sí me doy bien cuenta. ahí. Claro, la idea es que como el agua no hace rozamiento, no hay fuerzas externas. ¿Sí? Si mi sistema es el perro más el bote, el rozamiento entre el perro y el bote son fuerzas internas, porque está la fuerza que le hace el perro al bote y el bote le hace una fuerza al perro. Pero como no hay fuerza con el agua, podemos decir que mi sistema está aislado. No hay fuerzas externas. ¿Está? Entonces, bueno, la idea es esa, ¿no? Si el sistema está aislado, no hay fuerzas externas, entonces el centro de masa va a estar quieto. ¿Sí? Nunca se va a mover entonces el centro de masa. Y bueno, entonces, siguiendo el razonamiento, como el centro de masa, de lo que teníamos hasta acá, el centro de masa tenía velocidad constante. Entonces, analizamos un punto particular, el tiempo inicial, donde el perro no empezó a caminar, y está todo quieto. Así que si está todo quieto, la velocidad del centro de masa está quieto, o sea que el centro de masa siempre tiene la misma posición. Así que como yo concentro toda la masa de la canoa en el centro y toda la masa del perrito acá, o sea que más o menos calculo que puede estar por acá. Un poquito más, un poquito menos, pero para hacer las cuentas lo pongo acá. Este es el centro de masa. Entonces, el bote se tiene que mover de forma que este punto no cambie. ¿Se entiende? El perrito avanza así, entonces el bote se tiene que alejar. Porque ahora el perrito va a estar de este lado, creo. No, en realidad no dice dónde va a estar. Ese era... 6 sobre 3. Sí, ahí va. En un ejercicio parecido con Juan y Ricardo, no, Ricardo y Julia hace casi lo mismo, que camina, pero se pone en el Ahí va de un extremo al otro del bote. Y es más fácil porque ahí ya sabes que va a estar de este lado, porque uno es más pesado que el otro. Pero acá no, acá en realidad te dice la posición relativa respecto al bote, así que tiene un pasito más de dificultad, que ahora es lo que vamos a ver. Bien, entonces, ahora... ¿D0 escribió arriba del todo? D0. Sí, D0 es la distancia. ¿Sí? Si se fijan en la letra, dice, el perro se encuentra a una distancia D0 de la orilla y camina a una distancia D0 sobre 3 hacia la orilla. Ok. Entonces, el perro caminó, suponete que hubiera caminado hasta acá, o sea, y entonces, si hubiera caminado un poquito, igual mantenía el mismo dibujo. O sea, lo importante es que siga la misma línea. Bien. Entonces, vamos a ver si me salgo de la... ¿Avisen? Vamos a calcular lo que sabemos, que es el punto inicial. Entonces, masa total. Esta distancia la sabemos. Es dato. Correcto. Después. Tenemos algo que no tenemos como dato, pero yo lo pongo con una distancia L, que después van a ver que en las cuentas se va, que es lo que es la distancia del largo del bote. ¿No? O sea que a pesar de que no lo sabemos, yo lo pongo y después van a ver que se va. Yo lo que estoy diciendo es la ubicación del centro de masa de la canoa, o sea que sería esta distancia menos L dividido 2. Profesora, tengo una consulta. ¿Está Sí. mal si yo calculo la distancia esa que usted puso como L en función de la distancia de su cero? ¿Como la diferencia? ¿La distancia para esta distancia decís vos? No, la que usted marcó arriba como L, que no sabe, que dijo que se iba a ir Sí. después. Sí. Si yo pongo la distancia del bote en función de la resta de D sub 0, o sea, D sub 0 menos lo que me falta para llegar al bote sería la distancia L.
esta distancia, ponerle una distancia X inicial. Sí, o sea, no importa, o sea, la referencia que te tomes. A mí me pareció mejor tomar o sea, siempre se te va a ir. Es que capaz que te quedan más cuentas si tomas esto. Pero no, en realidad si sos coherente con todo el razonamiento, tenés que poner siempre las distancias reales, ¿no? Porque ahora vamos a ver que cuando el perro está caminando hay una distancia que es relativa. Pero mientras sepas, no hay problema. O sea, eso es una de las cosas que... ¿Cómo? Yo creo que es una de las cosas que, por lo menos a mí, más me complica, porque siempre es difícil darse cuenta cómo tomar las distancias, ¿no? Entonces, ahí Claro, está bueno, la... mira, capaz que vos lo hiciste de esa forma, yo te entendí. O sea, esto más L dividido 2, por ejemplo, para hacer este punto medio, pero así es más fácil. Y ahora vas a ver por qué. Son menos cuentas. Digo, Impecable, yo impecable, impecable. Se puede hacer igual, ¿no? se puede hacer, sí. O sea, mientras respetes la masa y su distancia real, lo podés hacer, son distancias. Así que, Impecable. Gracias, gracias. bueno, muy bien. Entonces, ya sabemos que esto es X del centro de masa final que tenemos. La masa está en la final, la que queremos hallar, ¿no? La del perrito, que es lo que pregunta, ¿no? Sí. Así que esta es la ¿Cuánto que yo recorrió quiero. el perro? Esta es la que yo quiero, X final. Que no sé, porque yo la puse de este lado, pero si hubiera estado de este otro lado, hubiera caminado un poquito nomás, hubiera sido ese mismo razonamiento. Yo estoy poniendo todo general. Bien. Bueno, sí. Para esto vamos a hacer un pequeño recordatorio. ¿Recuerdan cuando hablamos de los sistemas móviles? A ver, que nosotros teníamos el absoluto y teníamos acá otro móvil y teníamos una partícula P. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos el relativo así? Por ejemplo, R', y teníamos la distancia R absoluta, o prima. ¿Se acuerdan que vimos esto cuando vimos sistemas relativos? Eso lo de trasladar Sí, ¿se acuerdan que un bote que cruzaba y queríamos ver a qué distancia lo arrastraba la corriente? Sí. Bueno, Sí, me acuerdo que en esa época, en ese problema, lo que vimos fue trabajamos con la independencia de los movimientos de los ejes, ¿verdad? ¿Era ese? Correcto. Bueno, entonces acá no es tan complicado porque no es en 3D, pero hay que tener el mismo concepto. Porque el dato que da, lo leo tal cual, dice, el perro camina una distancia d sub 0 dividido 3 sobre el bote hacia la orilla. Entonces, como es sobre el bote, significa que se está moviendo en ese prima. No es algo que yo esté diciendo, mira, de acá, con un observador parado acá, camina d dividido 3. No, eso no es verdad. Es respecto al bote, el d sub 0 dividido 3. Así que en realidad no podría restarlo así nomás porque no es un dato de una distancia absoluta. Entonces tengo que hacer algo parecido a esto. Entonces me quedaría. Tengo mucho espacio acá. No. Está complicado usar el área. Sí. Por ahí todavía tenés lugar. Ahí tenés lugar, digo. ¿Acá decís? No, que no te había salido, te decía. Bueno. Te aclaraba que no te había salido del pizarrón. X real, vamos a poner el X', que es respecto al sistema de transporte, y el X de transporte, que sabemos que es el bote. Bien. Entonces, el X',
el X de transporte sabemos que es X de la masa grande. Creo que yo le pongo la patita para hacer la masa distinción grande. del perro. ¿Cómo? O sea, diferenciarla. para diferenciarla del perro. Ahí va. Y el X' es lo que me dice la letra tal cual es que desde acá, desde el extremo, camina de sub 0 dividido 3. Así que yo sé que el extremo es, según la letra que puse, L dividido 2 menos D sub 3, menos D sub 0 dividido 3. ¿Qué es lo que hago? Esto es esto. Y este detalle es importante porque después se me va a ir con esto. Bueno, entonces acá X de centro de masa. Bueno, a ver, voy a borrar un dibujito. ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Cómo razonamos con lo que habíamos hecho en prácticos anteriores? Si no lo vuelvo a repetir o vamos a explicarlo de otra forma. ¿Se entendió, muchachos? Sí, La sí, idea creo es que cuando dice que el perro camina a una distancia D sobre 3, eso es arriba del bote nomás. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? El perro caminó D sobre 3 arriba del bote, pero como no hay fuerzas externas, el centro de masa no se mueve, lo que significa que el perro va hacia la izquierda y el bote se viene hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, en realidad, el perro terminó moviéndose menos de lo que cree haberse movido. El perro se movió D sobre 3 en el sistema de referencias que está fijo arriba del bote. ¿Nunca pusieron a su perrito en la tabla de surf y vieron que camina y no avanza nada? Háganlo. Este verano háganlo. Van a ver que se aplica esto. Háganlo. En la tabla de Puma Plus. Es muy divertido. Bueno, muy bien. Entonces acá lo que hice fue, el X real es el X final de la masa chiquita, ¿no? Que era esto, del perrito, que era lo que quería ya. Que es esto, ¿no? M chiquita. O sea, puse lo de la canoa en función de la del perro, que es la que me pregunta. Así tengo una sola incógnita y la despejo. Porque lo de arriba lo sé, a excepción de esto que es general, pero se me va a ir. Y una cosa en función de otra, con el sistema relativo, lo pongo acá y espejo. Exacto. 22 más D sub 0, 3. Bien, entonces esto lo igualo, porque ya habíamos visto que era en cualquier momento, era la misma posición de centro de masa, la misma. Entonces se me va esto con esto. Y acá tengo, esta es la misma, ¿no? Esta es la incógnita. Y como pueden ver, acá tengo un M grande L dividido 2, y un L grande L dividido 2 con el mismo signo, o sea que si lo paso a este lado positivo, así que esto se me iría con esto. O sea que no lo precisaba, lo puse para hacer cuentas. Importante no poner siempre los números, se acuerdan que mejor resolverlo con letras y ponerlo al final, por si se van. Esto es otro ejemplo, cosa que habíamos hablado antes. Bueno, y acá despejo simplemente. Me da cuentas, ¿no? O sea, no las hago, pero por el razonamiento. 2 M más M. Estas son varias cuentas que hay que hacer, acomodar, pero sale, porque esta es la única incógnita. Todo lo demás lo tengo. ¿Se entendió? ¿Cómo razonamos? ¿Alguna parte se repite en el problema? O sea, ¿cuál es la idea? Lo más difícil era esto, porque en otros ejercicios que son parecidos, de bote, no hay distancia relativa. Claro.
Si entendieron el de Julia y Ricardo les va a salir, porque es lo mismo sin esta parte. Claro, como les decía al principio, entonces, la idea es, el perro caminó una distancia d sobre 3 arriba del bote. Entonces, si yo tengo un sistema de referencia puesto en el bote, voy a ver que el perro se movió d sobre 3. ¿Sí? Pero como no hay fuerzas externas, el centro de masa del sistema entero se queda quieto. Entonces el bote se va a mover hacia la derecha para que el centro de masa no se mueva. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? El perro avanza d sobre 3 sobre el bote, pero como el bote se movió una distancia x hacia la derecha, visto desde la orilla, el perro termina moviéndose d sobre 3 menos lo que se movió el bote hacia la derecha. ¿Se entiende? Y ese era Sí, sí. otro camino para calcularlo también, ¿no? Agarrar el centro de masa, decir, bueno, el centro de masa está fijo en el mismo lugar siempre. ¿Sí? El perro se mueve d sobre 3 para un lado. ¿Cuánto se mueve el bote? ¿Sí? Determinan cuánto se mueve el bote y después dicen, bueno, d sobre 3 menos lo que se movió el bote termina siendo lo que se movió el perro visto desde la orilla. ¿Está bien? En el fondo es el mismo resultado que llegó Cristina. Bien. O sea que sí, se ve claro. La clave está en darse cuenta de cuál es la referencia que tenemos que usar. Claro. Sí, y esta parte también, porque capaz que le ponían, asumiendo que era como que era el D sub 3 era respecto al absoluto, y... Porque si lo hubiera hecho de esta forma, a lo mejor quien preguntó, o sea, este pedacito más te daba lo mismo. Al final se te van a ir, pero... Claro, se terminan cancelando. Sí, se cancelan. Cuando Sí. hago la... Lo importante era esto era difícil de darse cuenta, capaz, porque en otros ejercicios no había movimiento relativo. Aplicaban cada uno su centro de masa y la fórmula, pero está. Este era ese plus tenía. Bueno, ¿se entendió? Así pasamos a otro. Yo no entendí cómo Sí. se canceló el M grande y no sé, Sí. el E2. ¿Esto de acá? Sí. Bueno, no hay problema, mira. Acá, o sea, ¿entendiste por qué esta distancia? Yo tomé esto, ¿no? Esto es la inicial. O sea, yo podría haber hecho x sub 0 partiendo del principio del bote más L dividido 2. Pero como este es el dato que yo tengo, porque lo da la letra, o sea, es lo mismo esta distancia menos este pedacito. O sea, el valor es el mismo, ¿verdad? ¿Esto se entendió? Sí, eso sí. Y después este se cancela, primero porque es una igualdad, pero esto sale de acá. Y esto, ¿esta parte la habías entendido? ¿O te la repito? Sí, eso entendí. Bueno, entonces, si entendiste esta parte, o sea, esto era el x de la masa grande en un tiempo t, cuando terminaba de caminar el perrito. Entonces acá el L dividido 2, ahí estaba este lado positivo, lo pasé para este lado negativo, porque en realidad esta es la del perrito y esta es la grande. Y yo, o sea, pongo la canoa, la distancia de la canoa respecto a la del perrito, para que me quede una sola incógnita. Entonces pongo esto acá, que es la distancia de la canoa en función de la del perrito. Por eso me queda el negativo acá, el L dividido 2. Bueno, están de los dos lados. Viste que las masas se están dividiendo de los dos lados. Si hago la igualdad, se van. O esta pasa multiplicando para acá, entonces queda 1. Y esto es negativo y este es negativo, así que si esto lo pasara para el otro lado sería positivo y se iría. Si esto fuera más, seguro que no se iría. Si yo acá me hubiera equivocado y hubiera puesto más, lo pasaba para el otro lado y quedaba menos, no se iba. ¿Se entiende? Bien. Sí, ahora sí. Ah, no. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, pasamos a otro ejercicio. Bueno, parece que no. ¿Puedo ver pizarrón? ¿Puedo? Por mí sí. Ok.
Vamos leyendo el ejercicio 9. Dale, gano más. Sí. Ejercicio 9 hacemos ahora, ¿no? Correcto. Bueno, entonces el ejercicio 9 es una colisión. ¿Sí? Vamos a ver la letra un segundo. El ejercicio 9 es una colisión, ¿sí?, de una partícula de masa m1 con velocidad v1 que choca perfectamente inelásticamente con m2 que estaba en reposo. Entonces, ¿qué significaba que el choque fuera perfectamente inelástico? O completamente inelástico, también se le dice. Muchachos? Conservación de la energía. No. Eso es un choque elástico. Perfectamente inelástico. ¿Qué significaba? A ver, tenemos gente en el chat. ¿Qué terminan pegados? Exactamente, Javier. Correcto. ¿Está? Entonces, viene un objeto, pega con otro y los dos quedan pegados. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces. Bueno. ¿Quién es? Ah, está aquí. Bueno, entonces acá dice una representación. Pide la energía cinética del sistema antes de la colisión, ¿no? Es lo que pide. Y bueno, este está quieto, así que evidentemente lo único que tiene energía cinética es la primera masita. Y aplico fórmula. Eso no hay duda. En la parte final, los dos se mueven. Entonces me queda la masa 1 más la masa 2 dividido 2. Todo cinético al final, ¿verdad? Sumar las dos cinéticas. Sí, No. están juntas. En realidad Bueno, están sí, juntas. la energía siempre, la energía antes y después es la de los dos objetos. Entonces, en el estado inicial solo una tiene velocidad. Entonces, la energía inicial es la de la masa 1. La masa 2 no tiene energía cinética porque tiene velocidad 0. ¿Está? Si estuvieran chocándose, sí. Suponete que los dos estuvieran moviéndose, ahí sí, acá habría un más M2 Ah, dividido. perfecto, perfecto. Entendí, entendí. Acá está quieto. Está. Pero ojo, la K final no va a ser igual a la K inicial. ¿Sí? En este ejercicio no se conserva la energía. ¿Está? Bien. Bien, entonces. Claro, el K cambia porque son los dos cuerpos al final, ¿verdad? Por eso es. Cambian y dan. Cambia la velocidad y ahora las masas quedaron pegadas. Bueno, pero lo que sí sabemos que se conserva es el ímpetu lineal. Entonces, Eso siempre. ¿La qué, perdón? No, no entendí. La cantidad de momento. Ah, la Eso. cantidad de movimiento. Está. También se le conoce como ímpetu. ímpetu. Ah, sí, también. Bueno, Que cambia ímpetu el delta P, ¿no? En realidad. Ímpetu o impulso es el delta P. Bueno, entonces acá, por suerte, despejo esta y la pongo acá. Así que no hay problema. M1 más M2. Así que son cuentas, las hacen, porque es simplemente poner acá. Aquí pongo el resultado final. 2M1 más M2 de 1. Y la parte C, voy a hacerla, hasta acá. Si no me sale el pizarrón. No, todavía no. Bien. Es la fracción, bueno, vamos a hablar de F, que de pérdida de energía, es la inicial menos la final dividido la inicial. Si no se perdiera nada, daría 1. Esto daría 0, pero sabemos que se pierde.
Entonces, esto ya lo habíamos calculado antes. Es simplemente poner y hacer cuentas. Confío en que ustedes las pueden hacer, así que pongo el resultado final. Es utilizando las partes anteriores y muchas cuentas y que se vaya. Queda esto. Y está bueno cuando llegan a resultados así de este tipo de ejercicios, analizar cuando llegan a algo, a ver si es razonable. Porque pueden hacer alguna de las masas teniendo infinito y ven qué pasa. Así que, por ejemplo, si esta fuera súper grande, no se movería, quedaría pegado como un chicle, capaz. Entonces está bueno siempre pensar en las masas grandes y en las masas chicas y ver, además de las dimensiones, ¿no? Porque si esto diera multiplicado por velocidad o algo, no tendría sentido, pero sabemos que tiene que dar un número que es una fracción. Exacto. Por las dudas, por si no tienen la letra a mano, la idea era calcular la energía, ¿no? Antes y después de la colisión. Para la parte B, que era calcular la energía después de la colisión, tuvimos que usar la conservación de momento, ¿verdad? Y la parte C me pedía qué fracción de la energía, ¿sí? Se perdió en la colisión. ¿Tá? Y por eso teníamos que usar las energías iniciales y finales para eso. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de analizar la velocidad 1 inicial, que es la absoluta, porque es un dato de la velocidad absoluta, lo vamos a analizar respecto al centro de masa. ¿Me puede decir qué es lo que escribió al lado de velocidad final al cuadrado? ¿Acá? Sí. Masa 1 cuadrado, dividido 2 por masa 1 más masa 2, por velocidad 1 inicial. O sea, ahí Impecable, Cristina gracias. hizo el despeje, ¿sí? Para ponerlo en función de los datos de nuestro problema, que eran las masas y la velocidad inicial de la masa 1. ¿Tá? O Eso sea, lo hizo multiplicando planteando. lo de abajo con la masa 1 más masa 2 sobre 2, es lo que queda ahí. Ahí está. Eso sale de plantear conservación de la cantidad de momento, ¿no? P inicial igual a P final. Bien. ¿Sí? ¿Por qué quedaba K inicial dividido allá en la C? ¿Acá? En Sí, la porque parte si C, era... mira, la ¿Esto? parte C nos pide que Sí, calculemos cuál es la fracción de energía que se perdió. ¿Sí? Entonces, para calcular la fracción de energía que se perdió, primero calculamos la cantidad de energía que se perdió, que eso es delta K, ¿verdad? Que Cristina lo sí, puso arriba, en realidad puso menos delta K porque le daba negativo, ¿sí? Y cuando vos querés calcular la fracción, bueno, tal, lo obligás a ser positivo, ¿sí? bien. Y bueno, y cuando te piden la fracción de energía que se perdió, la idea es comparar la energía que se perdió con la inicial, ¿no? Entonces, si yo hago la energía que Ah, se perdió bien, dividido la inicial y me da, no sé, un tercio, digo, bueno, la tercera parte de la energía se perdió. O sea, para ponerlo en fracción, tengo que dividirlo entre la energía inicial que tenía, ¿sí? bien, gracias. Y en caso de que esto te dé 0, porque y ahí El choque es elástico. Si el choque fuera elástico, delta K te daría 0. Entonces la fracción de energía que se ha perdido te daría 0. ¿Sí? Bien, Bueno, y ahora vamos a hacer las mismas cuentas, pero acá. Nuestro sistema va a ser el centro de masa. Claro, a ver, mira. Vamos a leer la letra. Dame un segundo, Cristina, que repasamos la letra. ¿Está? Nos dice, sea BG la velocidad del centro de masa de todo mi sistema. O sea, masa 1 más masa 2 antes del choque. ¿Está? Analice la colisión desde un marco de referencia que se mueva con el centro de masa. O sea, ahora mi sistema de referencia va a tener una velocidad BG. Y nos dice, repitamos las partes A, B y C, como las ve el observador situado en ese sistema de referencia. Y nos pregunta si cambia o no la variación de energía cinética, ¿está? En el ejercicio del bote, ¿se acuerdan que el centro de masa habíamos trazado una línea punteada y no se movía? Eso estaba bueno porque
era escribir antes y después la situación de la caminata del perrito y ta. Pero acá sabemos que se va a mover, porque independientemente si está grande o chica, empieza en algún lado. Esto se va acercando, así que esto se va acercando. Y bueno, y después obviamente el centro de masa va a quedar acá. Así que ahora es móvil, por eso le puse el S' del sistema móvil, que usamos antes. Y es exactamente lo mismo, pero nada más que hay que utilizar la fórmula de velocidad absoluta, que es igual a la velocidad relativa, más la velocidad de transporte. Que la velocidad de transporte es la velocidad del centro de masa, que lo dan como dato, ¿no? Es vg. Y esta es la relativa si estoy parada en un sistema de móvil del centro de masa. Así que vamos a hacer las mismas cuentas. Velocidad inicial está ahí, ¿no? ¿Cómo? Velocidad inicial en ¿Dónde? la A. Acá ¿Qué no, es? es absoluta. 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 Desde el Ah. sistema de referencia absoluto. ¿Te acordás el dibujito que hice acá del ejercicio del perro? Que estaba el sistema absoluto y el sistema móvil. Sí, sí, bien. El móvil era el bote. Ahora Sí, sí, el móvil es el centro de masa. bien. ¿Sí? Entonces el absoluto es siempre la Tierra. Estoy parado acá en la Tierra. Sí, que de las orillas veíamos hoy. En la orilla y ahora, tipo, yo soy el absoluto y estoy viendo el problema. Porque estoy en la Tierra. Bien. Bueno, acá ahí es la masa 1 dividido 2. Ahora estoy haciendo respecto a lo relativo, ¿no? Entonces, vamos a estar haciendo así. Velocidad absoluta menos velocidad del centro de masa. La absoluta la sabíamos. Por ejemplo, de la masa 1 es, si me salgo, velocidad 1 inicial según I, este es mi sistema de referencia, menos B según I. Acá no hay que descomponer, pero son vectores, pero por suerte está todo en el mismo eje. Esto es para el 1, ¿no? ¿Se entendió lo que dice ahí? Si no, repito. Tenía la ecuación de velocidad absoluta es igual a la velocidad relativa más la velocidad de transporte, y quiero todo respecto a la velocidad relativa. Porque estoy parado acá. Ahora me paro acá. En vez de pararme acá y ver el problema, me paro acá. Y al pararme acá, lo que voy a ver es, nosotros en el absoluto, o sea, yo si estoy acá, veo que una masita choca a la otra. Pero si yo ahora me paro en el sistema móvil, o sea, la masita la veo acá, y la otra masita viene. Pero yo veo que las dos masitas vienen, porque yo sé, o sea, a este acercarse, y después quedan pegados, en realidad lo que veo es que los dos se están acercando. O sea, por más que en la realidad este está quieto, si yo estoy parada en el móvil y el móvil se está moviendo, yo parada en el móvil veo que tipo vienen hacia mí, vienen las dos a colisionar justo donde estoy yo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Es raro visualizar todo así, pero... Sí, es raro, pero es lo que pasa. Inelástico. Bueno, entonces lo que hice fue despejar de acá para analizar todo desde el prima, desde el centro de masa. Y la velocidad de centro masa que salió ahí del VT es igual a V, me parece un 6. ¿Qué es lo que... G es velocidad, ahí el va. baricentro, no sé cómo, no me acuerdo cómo se dice el baricentro, pero siempre le ponen G, ¿no? Al baricentro o al centro de Sí, masa.
Sí, se llama baricentro, G, le ponemos G y está. G, en realidad la G viene de Gravitational Center, Nada. pero está. Si tu objeto es uniforme, el centro geométrico y el centro gravitacional son lo mismo. Ya lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a usar. Creo, ¿no? Sí, hay para divertirse. Sí, todavía no vi los otros ejercicios, pero ya sé que lo vamos a usar. Bueno, entonces lo que hice fue, antes, ¿se acuerdan que esta parte no existía porque estaba quieto? Yo sé que en la realidad está quieto, pero ahora vengo acá y el absoluto está quieto, es cierto, pero acá este no. Así que esto al cuadrado, o sea, por más que tenga un signo menos, porque este sería velocidad 2' es igual a 0 menos velocidad de g respecto a y. Esto es la realidad, pero como estoy analizando respecto a la relativa, estoy poniendo al cuadrado. Y bueno, teníamos que hacer varias cuentas, pero le pongo el resultado final. Ah, porque en realidad, claro, en realidad tenemos que poner esto respecto a lo que sabemos. Entonces tenemos que la velocidad del centro de masa es la masa 1 más la masa 2, esto es velocidad g, ¿no? La teníamos que calcular, me he olvidado eso. Porque dice es VG, pero no es dato, en realidad hay que calcularlo. Entonces tenemos la masa 1 por la velocidad 1 inicial, más la masa 2 por 0, que es la velocidad 2 inicial. Así que la masa 1 por la suma de las masas por la velocidad 1 inicial es VG. Este VG lo pongo acá y lo pongo acá, y ahí sí hay que hacer cuentas y le pongo el resultado final, que me da M1 por M2 dividido 2 por velocidad 1 inicial al cuadrado dividido la suma de las masas. ¿Se entendió? Si no, se repite una parte, o todo. Pero lo ideal es que vayan parando a medida que vayan entendiendo. Estoy analizando, a ver. Acuérdense, estoy parada en el sistema móvil. Por eso aparece acá y acá. Y después lo calculé, porque ustedes ya saben, del teórico calcular la velocidad del centro de masa, que es siempre las velocidades ponderadas su masa. ¿Se entiende, muchachos, la idea? Si se entiende, pasamos a la parte B, que pregunta la velocidad final. Correcto. Es lo mismo, nada más que acá, en esta parte de acá. Bueno, voy a borrar. Un segundo, por favor. Me falta lo del K nomás en lo último. Bueno, revísenlo, cualquier cosa. La próxima clase, si hay una parte que ya no lo entienden, lo vemos. Pero es todo lo que saben hasta ahora en realidad. Lo único nuevo es colisión. Y ahora Pero sí. mezcla lo relativo, que siempre hay que tener cuidado. Siempre hay que hacer las cosas con vectores, súper importante, por más que estén en una línea, porque en un eje, porque vieron que a veces se olvidan el signo. Como Borra pasa nomás si quieres. en el Gracias. parcial, que es el P inicial, la cantidad de movimiento inicial menos la cantidad de movimiento, la final menos la inicial. Como la inicial tenía signo negativo, igual conservaba el
era menos era más, que era lo que explicaba eso al principio de la clase. Por eso le ponen un i acá y es más posible que pongan el signo correcto y que no se equivoquen. Por eso, aunque trabajen en una sola dimensión, siempre pongan los versores. Bien, Bueno, muy bien. Borro entonces. adelante. Parece una tontería ponerle i cuando estamos trabajando en una dimensión, pero ayuda a no olvidarse los signos y todo. Y no olvidarse que hablamos de cantidades vectoriales. Claro, entonces ayuda. Tienen que no se tienen como un sistema para hacer todo igual y ya, problemas fáciles se simplifica y el problema difícil le salva la vida. Bueno, parte B. Parte B. Teníamos la velocidad final, vamos a hacer lo mismo, velocidad relativa, más la velocidad del centro de masa, la velocidad, que es la de transporte. Entonces, nosotros sabemos que la relativa es 0, porque nosotros ya estamos acá, y ya estamos pegados. Entonces, ninguna de las bolitas se está moviendo, nos está acercando, porque ya llegó y ya me estoy moviendo todas juntas. Así que esta es 0, así que la velocidad final es igual a la velocidad del centro de masa. Exacto, ¿sí? Entonces, las cuentas son exactamente las mismas. 1 y 2, por velocidad relativa a 1, más, estoy poniéndolo en general, pero ya sabemos lo que da. Velocidad relativa a 2, que como esto es la velocidad final 1 menos la velocidad del centro de masa, que son iguales, porque están pegados, lo mismo pasa con esta, esto es 0, porque todo es 0. Y acá pasa lo mismo, ¿no? ¿Entendió? Esta, la planteé general y después dije, está, es 0 para los dos casos porque está todo pegado. No se está moviendo Pero ninguna. entonces la velocidad final termina siendo la velocidad relativa al centro de masa. Sí, es la velocidad del centro de masa. Como los dos objetos quedan pegados, los dos se mueven a la misma velocidad. Y el centro de masa se tiene que mover con los dos objetos. O sea que la velocidad final es la del centro de masa. Yo estoy Claro. parada y veo que se acercan, pero cuando se acercan y se me pegaron, todos nos movemos. De afuera ven que todos nos movemos, pero yo de adentro veo que estamos todos pegados. Las dos bolitas y yo, todas estamos yendo Claro, juntas. ahora me doy cuenta que en este caso ayuda mucho imaginarse esa situación, eso que estás diciendo vos, me ayuda en realidad a verlo en el resultado, digamos. Claro, sí, siempre parate vos las cosas, en los lugares, y ya. Y ya. Ayuda, sí. Bueno, muy bien. Y la parte C es esto mismo, nada más que sabemos que la final es 0. Así que es 1. Porque el K inicial lo habíamos calculado, no importa cuál es. Divido K inicial, porque esto, la K final es 0. Entonces, esto al ser 0 da 1. ¿Qué estamos viendo? Que en el sistema relativo, o sea, es como que no se perdiera energía. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo lleva uno? Sí, viste que K inicial, no me acuerdo cuánto daba. ¿No? No importa. Sí, Porque no. K final habíamos visto que es 0. K final Te va a es caer 0. algo sobre el mismo algo, entonces. Claro. 20.000 sobre 20.000 es 1. Sí. Es un cociente siempre. Bien. Pero estamos en el sistema móvil, ¿no? Porque lo que se conserva en los choques siempre es P, la cantidad P, es constante. Pero no la energía. Porque, por ejemplo, si dos bolitas están chocando, no siempre es elástica
y a veces hay ruido y eso y se pierde energía. Pero acá estamos analizando el sistema móvil. Eso es importante, que el sistema está analizando las cosas. O sea, la cantidad de movimientos constante, entonces. La cantidad de movimiento constante siempre. Siempre. En cualquier Siempre. sistema de Sea referencia. elástico o no sea elástico, se choquen, y reboten o queden pegados. O sea, siempre, siempre, siempre. Siempre. La diferencia está que entre un sistema de referencia y otro, en un sistema vemos que la energía se conserva y en otro sistema vemos que la energía no se conserva. Ahí está lo interesante de todo esto, ¿sí? En un sistema de referencia la energía se va a conservar, pero en otro no. En el libro Claro, hay que darse cuenta de eso, ¿no? Bueno, en principio es que no parece intuitivo, ¿no? Decir que la energía depende del sistema de referencia, pero de hecho sí. La energía depende del sistema de referencia en el cual uno esté parado. O sea que si cambio mi. Disculpe que le pregunte, profesor, porque estoy tratando de entender, porque No, como usted dice, bárbaro. no es intuitivo para nada. O sea No es que intuitivo, quiere decir no. entonces que si yo me tomo otro sistema de referencia, la mido de otra forma. Correcto. La energía depende del sistema de referencia en el que la midas. Eso o sea, Es fuerte. es un concepto pesado para entenderlo así, ¿no? Sí, es Es fuerte, fuerte, sí, claro. sí. Porque depende de la velocidad y la velocidad, ¿te acordás que dependía del sistema de referencia? Sí, sí, claro. No, entiendo clarito lo que ustedes me dicen. Lo que pasa es que es pesado de La asimilarlo, idea, loco, sí, ¿no? sí. Bueno, Ok. no sé si Sí. tienen dudas de este El ejercicio. problema, si quieren lo comentamos un poquito más. El problema de todo eso es que no solo que depende de la velocidad de la energía, sino que depende de la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Porque cambiar de sistema de referencia implica sumar o restar una velocidad. Entonces, la cantidad de momento, ¿sí?, va a cambiar una cantidad fija porque depende también linealmente con la velocidad. Entonces, la cantidad de momento no se ve afectada por un cambio de sistema de referencia. ¿Sí? Pero, como la energía depende de la velocidad al cuadrado, ¿sí?, cambiar de sistema de referencia implica sumar una velocidad. Pero la energía termina viéndose afectada por un término que varía el cuadrado. Entonces la relación entre cambio de sistema de referencia y cambio de energía no es lineal. ¿Sí? Entonces deja de ser cierto que se conserva la energía al pasar de un sistema de referencia a otro. El problema está en que la energía va con la velocidad al cuadrado, básicamente. Y de ahí surge el tema de que, bueno, la energía depende del sistema de referencia donde uno la mide. ¿Sí? Si no dependiera de la velocidad al cuadrado, si dependiera de la velocidad secas, eso no pasaría. Pero sí pasa porque Claro, depende del cuadrado. a ver si entendí. Claro, si no dependiera de la velocidad al cuadrado, seguiría siendo lineal. Entonces, ahí Claro, está la entonces diferencia. ahí cambiar de sistema de referencia no cambiaría tu energía. Pero como la energía depende de la velocidad al cuadrado y cambiar de sistema de referencia suma una velocidad, ahí ya se rompe todo. Se rompe todo. Ok, está claro, sí. Y después, si quieren, hablamos de qué le pasa a la masa cuando uno se mueve muy rápido. También cambia. Mirá, si es como esto contra la intuición, puedo esperar cualquier cosa. La masa cambia con la velocidad. Eso lo propuso Einstein en 1915. Pero Pero, bueno, eso está ¿cómo fuera que? del programa. Ahí sí que me ¿Cómo, mataste. cómo Ahí fue sí que que me dijiste? ¿Quién mataste. lo propuso eso? ¿Cómo? Einstein en 1915. Bien. Igual Leite no sabía nada. Estaban las últimas, Nunca ¿no? salvó física alguno tecnólogo. Sí, eso es cierto. Bueno, Yo nunca eso lo es sé. verdad. Sí. Ah. Bueno,
Muy De bien. hecho, nadie le quería creer eso y nunca le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad. No, no fue fue por otra cosa. Sí, fue por el efecto fotoeléctrico y por el movimiento browniano. Sí. Como sus teorías no podían ser demostradas, nunca se le dio el premio Nobel por la teoría de la relatividad, ni la especial ni la general. Profesor, yo escuché algo de Einstein que le voy a preguntar a ustedes que deben saber. ¿Es cierto que hace unos pocos años hubo una subasta por su cerebro y una persona pagó mucha plata por tener el cerebro de Einstein? ¿Puede ser? La verdad que no lo sé, Yo pero nunca escuché algo así. suena interesante de todas formas. Yo tenía entendido que sí, que estaba guardado en no sé qué dónde, en no sé qué museo o algo así, pero ni idea. Sí, comprarlo sería raro, no sé. Capaz que sí, yo qué sé. Capaz que sí. Lo que sí había leído No sé es para que qué, tipo, re turbio. tenía más conexiones que el cerebro normal, digamos. O sea, tenía como más cablerío, más uniones, que significa que todo iba más rápido, que todo se entrelazaba O más. sea, hablando hoy en día, podríamos decir que estaba despegado. El coeficiente intelectual era superior a lo convencional. Sí. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda de este práctico? Porque ya después estaríamos con otro, ¿no? El viernes que viene. Correcto. Después de hoy pasamos a rígidos. Rígidos. Importante tener estos conceptos claros, porque ahora no es una partícula. Ahora la próxima no va a ser un puntito y lo modelo como un puntito. Ahora Dejamos de tener puntitos ahora. dejamos de tener puntitos. Ahora el centro de masa es fundamental, porque si al disco o lo que sea lo puedo analizar como un puntito, genial. Y si no, vamos a ver, pero es importante tener claro el centro de masa. Practiquen los ejercicios de centro de masa. Eso es importante. Bueno, Es lo que les va a salvar el ejercicio de cualquier rígido. Porque todo lo concentran en el centro de masa, pero tienen que saber dónde está el centro de masa. Se entra a complicar el parto, entonces. Ahora se pone interesante y vamos a empezar a hablar de torques y demás, y esos temas vamos a tener que tenerlos bien claros. Sí, mira, ahora esto no es un puntito. Cosas Esto que es una giran. masita. Esto, Torque se ha utilizado durante años y le pasa que uno no sabía que era torque. Es verdad. Es algo que uno ve en la vida cotidiana en todo momento, pero hasta que no se lo presentan como un concepto en sí, uno no cae en cuenta de lo que está haciendo. La vieja teoría de la palanca, ¿no? Por ejemplo, correcto. Correcto, No, tengo correcto. entendido que el torque es fundamental en mecánica, inclusive. Cuando uno calcula la fuerza que ejerce una hélice sobre un motor, por ejemplo, en un avión, está usando conceptos básicos de torque, ¿no? O sea, el torque es el equivalente a la fuerza, pero para hacer girar algo. ¿Sí? Vos querés empujar una caja, tenés que hacerle una fuerza. Vos querés hacer girar algo, tenés que hacerle un torque. ¿Sí? Es el equivalente a una fuerza, pero para hacer girar algo. Entonces, cualquier cosa que gira, ¿sí? Si gira a velocidad constante, ¿no? No tiene torque. Pero si gira cada vez más rápido o cada vez más lento, significa que hay un torque, ¿sí? Que le genera una aceleración angular, que lo hace girar cada vez más rápido o girar cada vez más lento. Como si fuera una fuerza, pero para hacer girar cosas. Eh, ¿Sí? en los autos, mientras más torque, vas a sentir que vas a ir más hacia atrás cuando aceleras, ¿no? ¿Sería algo Claro, así? claro. Una de las cosas que se mide es el torque que uno puede sacar del motor, por ejemplo. ¿Sí? Que eso se traduce automáticamente en aceleración lineal, ¿no? Vos tenés un eje que gira y un sistema de engranaje que lo hace que las dos ruedas giren para el mismo lado, hacia adelante. Y bueno, y hay una relación lineal entre qué tan rápido gira el motor y qué tan rápido vas a ir para adelante vos después. ya lo estaremos viendo. En próximos prácticos me vas a estar hablando, no sé quién habló.
Soto. Ahí entran las RPM entonces, la ¿Qué? vuelta del motor. Ahí entran las vueltas del motor entonces, las RPM. Sí. Eso es una velocidad angular, básicamente. Y Ah, torque mirá, mirá. es el radio por la fuerza. Más Ahí o menos, está. para que tengan una idea. Esa es la idea. Y Sí, bueno, vamos lo van a estar viendo en el teórico ahora nomás. ¿Sí? ¿En qué están en el teórico ahora? ¿Qué dieron la última clase? Dinámica de rotaciones. Y bueno, Ahí va. estamos hablando de torques entonces. Sí, sí, estamos en torque. Muy bien. Entonces nos vemos. Lo ideal sería que manejen el teórico antes del práctico, porque de repente, hasta ahora más o menos, con las ideas del liceo, capaz que la podían llevar un poco atrasados, capaz, dentro de más ahí eso en el liceo no se vio, pero ahora como que rígido, más hay un concepto nuevo, entonces como que Esto está sí no bueno. lo dieron. No lo dieron, entonces está bueno que vengan al práctico con el teórico leído. Capaz que después al ver ejemplos y el práctico viene en la cabeza, lo terminan de entender. Pero, viste, venir al práctico sin haber leído el teórico es complicado, porque son cosas totalmente nuevas. Así que, dentro de lo posible, léanlo, no le digo que se sienten y a estudiarlo, resumirlo, pero lean el libro, y vayan al teórico, vean la clase, y ta, les va a ser más fácil después entender los ejercicios que hacemos acá, que son representativos siempre, y obviamente después hacerlos ustedes, todos los que puedan. Bueno, muchachos, que descansen. Nos vemos Nos el vemos viernes. Chau, chau. el viernes. Chao, gracias. Chao. Nos vemos, chao. Nos vemos. Chau, chau.